Hola a todos, muy buenos días. Aquí estamos en Mar del Plata, Argentina. Les mando un gran abrazo a la distancia y bueno, ya tenemos preparado el cuento del día. Antes tengo un saludito cumpleañero que cumplió creo que ayer. Fabiana Núñez Valdés de Bolivia, un beso grande, muchas felicidades en el día del cumple. Bueno, mm, con respecto al cuento del día, lo extraje de este hermoso libro que me habían enviado los autores neuquinos. ¿Qué querés ser cuando seas cuento? Hermoso libro del cual ya he relatado varios cuentos. Son hermosísimos todos y poco a poco voy a ver si puedo leer a todos los autores. Hoy, para el día de hoy, elegí uno para los más pequeños. En realidad es para todo público, pero este autor, como les digo, escribe muy bien, muy lindo, me gustó mucho. Se trata de Mario Cipitelli. Mm, un poco de su biografía de Mario. Podemos decir que nació en la ciudad de Neuquén en 1964, donde actualmente reside. Estudió comunicación social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de General Roca, Fisque Menuco. Durante los 31 años que lleva como periodista, trabajó en el EU5 Radio Neuquén, en los diarios La Mañana del Sur, La Mañana de Neuquén y Ámbito Financiero. También fue corresponsal de Argentina para Yahoo Latinoamérica. Es autor del libro Cuentos con Historias, edición de autor, coautor de la antología Fuerte al Medio, también de relatos, historias y crónicas futboleras. Las obras Expectativa y aquellas llamadas telefónicas fueron premiadas y publicadas en antologías. Esta es la primera experiencia en la escritura para el público infantil juvenil. El cuento de Mario Cipitelli se titula Juanito y el gran pez. Y dice así. Juanito se paró sobre un pequeño banco y comenzó a buscar pacientemente en un armario antiguo que había en el galpón, mientras su abuelo lijaba el marco de una ventana que había terminado de construir. ¿Qué buscas, Juanito? Preguntó el hombre levantando la vista, pero sin dejar de pasar la hoja de lija por la madera. Mi equipo de pesca, abuelo. Quiero ir a buscar un gran pez, contestó el niño. Era el verano de 1970 y Neuquén se parecía más a un pueblo que a una ciudad. Hacia el norte dominaban las bardas, el desierto y el límite lo marcaba la calle donde estaba la casa de Juanito. En aquel tiempo, ir a pescar al río Neuquén era una práctica habitual de los chicos del barrio. Era un desafío y también una aventura caminar por las bardas hasta llegar al cauce que pasaba escondido detrás de los montes. Allí pescaban mojarritas que luego devolvían al agua y disfrutaban largas horas en la orilla mojándose los pies. En aquel tramo el caudal traía mucha correntada y era algo impensado darse un chapuzón aunque fuera pocos metros de la costa. En esa oportunidad, Juanito había decidido ir solo. Aunque recién había cumplido los 10 años, no tenía miedo de cruzar aquel desierto de médanos y caminos desdibujados por el viento. Lo hacía desde muy chico en compañía de su padre, que le había enseñado los secretos de la barda y también advertido sobre los peligros que allí acechaban. Juanito sabía cuáles eran las arañas y los alacranes venenosos que tenía que evitar si se los cruzaba. Más allá de eso, no había otro riesgo. El arenal era un escenario mágico. Acá está, dijo Juanito mientras retiraba del armario una lata que tenía enrollada a su alrededor una extensa línea de pesca color verde. También dos anzuelos enganchados con una plomada en forma de triángulo. ¿Por qué querés atrapar un pez grande? Preguntó el abuelo. Para comerlo esta noche, contestó Juanito decidido. El viejo sonrió.
¿Y si el pez te pide que no lo mates, qué harás? Preguntó. Ah, los peces no hablan, abu, contestó Juanito con una carcajada. Es cierto, dijo el abuelo, pero se comunican. Cuando te miran a los ojos, te dicen todo. Esa es la forma que tienen de hablar. Juanito colocó su equipo de pesca en un bolso, luego se puso una gorra con visera y se fue. Volvé temprano y cuídate, alcanzó a gritarle el abuelo. La tarde recién comenzaba y el calor era intenso. El pavimento de las 2 cuadras que tenía la calle antes de toparse con las bardas parecía que hervía. Estaba blando y pegajoso. Juanito apuró el paso por las veredas del vecindario hasta que llegó finalmente al desierto. Tomó por un camino angosto que se abría entre medio de dunas y jarillas y caminó durante 30 minutos hasta llegar a la bajada de tierra que conducía al río. Estaba feliz de haber decidido emprender semejante aventura, aunque estuviera solo, sin sus amigos. Si tuviera suerte de atrapar un gran pez, los sorprendería a todos. El niño tomó 2 trocitos de salame que tenía en una bolsita, un gran secreto de pesca que le había enseñado su padre. Lo ensartó en cada uno de los anzuelos y comenzó a desenrollar un poco de la tanza. Miró al río buscando un remanso que tuviera mucha profundidad y empezó a revolear la línea con movimientos circulares cada vez más fuertes. Luego la soltó y la plomada fue volando con los anzuelos hasta caer muy cerca del lugar que había elegido. Finalmente se alejó 2 metros y se sentó debajo de un sauce a esperar. El paisaje que regalaba el río era lo más parecido a un oasis. Las plantas y los árboles bailaban al compás de la brisa que llegaba desde el agua y con su abanico de colores marcaba un notable contraste con la arena amarilla de las bardas. Un rato después, la tarde pasaba sin ninguna señal de peces por el sector donde Juanito había tirado sus anzuelos, hasta que en un momento la línea se tensó de golpe y casi se le escapa de las manos. Fue un tirón violento que nunca antes había sentido durante sus experiencias como pescador de mojarritas. El niño se levantó de golpe y tomó un palo grueso que tenía al lado. En esa madera enrolló rápidamente 2 vueltas del sedal para tener un mejor agarre. Volvió a sentir 2 tirones más fuertes que el anterior, luego otros 2. Finalmente, una fuerza arrolladora lo hizo avanzar unos pasos hacia el agua. Entre la sorpresa y el susto por la resistencia que había del otro lado de la línea, Juanito comenzó a retroceder de a poco y con dificultad, tomando el palo con sus 2 manos como si se tratara de un manubrio. Sin embargo, apenas lograba alejarse algunos centímetros de la costa, de nuevo era atraído rápidamente hacia el agua. ¿Qué era aquello que ponía tanta resistencia? Se preguntaba el niño mientras trataba de afirmar sus pies en la tierra. La respuesta la tuvo de inmediato cuando del medio del pozón saltó una enorme trucha arcoíris que dejó ver su cuerpo completo al caer pesadamente sobre el agua. Los reflejos de los colores del pez con el sol encandilaron los ojos de Juanito, que, maravillado, volvió a retroceder tratando de traer a la enorme criatura. Sí, sí, la tengo, gritó de alegría. Durante mucho tiempo estuvo forcejeando sin éxito hasta que los músculos de sus brazos comenzaron a agotarse. El calor era insoportable y la fuerza de aquel animal estaba poniendo al límite de su resistencia. Antes de darse por vencido y soltar definitivamente el aparejo, Juanito notó que a 2 metros había un enorme tronco secado tirado al lado de un sauce. Así avanzó lentamente hasta llegar al madero y en un extremo enroscó la niña con 2 vueltas y le colocó 2 piedras delante. Se sentó exhausto en la sombra sin quitarle la vista. Cada tanto el tronco temblaba ante los tirones que llegaban desde la profundidad del río. Luego de varios minutos la línea quedó ligeramente tensa y estática. ¿Se habrá escapado? Preguntó. Cauteloso, Juanito se acercó lentamente hasta el tronco y confirmó que ya no se movía. Tomó el sedal con cuidado y notó que estaba pesado, pero que ya no ofrecía demasiada resistencia.
Miró sus manos, que estaban lastimadas después de tantos tironeos, pero decidió comprobar en persona si aquel enorme pez seguía enganchado al anzuelo o si había logrado liberarse después de semejante pelea. Con la poca energía que le quedaba, el niño comenzó a jalar lentamente mientras miraba cómo la línea que estaba en contacto con el agua se iba acercando cada vez más, hasta que vio con sorpresa la cabeza del pez que se asomaba a la superficie y llegaba a la orilla. Finalmente lo había atrapado. Juanito se sentó en la arena mojada, tomó aire y miró a la trucha. Era un animal hermoso, imponente, tanto por su tamaño como por la gama de colores del arco iris que se mezclaban en su vientre, una creación perfecta de la naturaleza que había luchado todo lo que había podido, pero que ahora estaba inerte frente a él a la espera de su suerte. El niño le retiró con cuidado el anzuelo de la boca y con una mano mojada acarició el cuerpo del pez que de a poco comenzaba a secarse con el sol. Lo miró en detalle. ¿Y si te pide que no lo mates? Aquellas palabras que le había dicho el abuelo retumbaron de golpe en la cabeza de Juanito, una y otra vez. Los peces se comunican con la mirada. Los ojos del pez eran dos esferas cristalinas, tan perfectas que como espejos reflejaban parte del paisaje y también el rostro del niño. La boca se abría y se cerraba lentamente. Parecía hablar en silencio. Así, durante un par de minutos, pescador y pescado quedaron mirándose mutuamente entre el canto del río y el susurro de los árboles. El niño regresó a su casa. Estaba exhausto, con la piel enrojecida por el calor y el cuerpo dolorido después de tanto esfuerzo. Apenas entró a su hogar, arrojó su bolso de pesca y fue corriendo a la cocina en busca de un vaso de agua fresca. Allí se encontró con su abuelo, que estaba limpiando unas verduras para la cena. ¿Cómo te fue, Juanito? ¿Encontraste ese gran pez que tanto buscabas? Le preguntó el viejo. Encontré uno enorme, contestó el pequeño. ¿Y no lo pescaste? Insistió el abuelo. Juanito terminó de beber el vaso de agua y antes de servirse otro, le contestó. No, Abu, solo vino hasta la orilla para charlar conmigo porque me vio solo y aburrido. Después regresó al río a nadar con sus amigos. Aquí termina el cuento. Me encantó el cuento de Mario Cipitelli, Juanito y el gran pez. Muy, muy interesante, muy lindo para todo público, no es solamente para los niños. Un hermoso cuento. Bueno, les mando un beso grandote y mañana nos encontramos con un nuevo cuento. Hasta mañana.